Sergio Jaén, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? No lo sé. Esa sensación de no entender mucho desde que volví, bueno, no, desde el momento en el que ganamos, no, hasta ahora aún no. Creo que me faltan como meses aún para entender realmente el scope de todo y entender lo que ha pasado, porque al final allí, bueno, es todo muy familiar y ganes o no ganes, al final es un trabajo y la verdad es que el recinto era pequeñito, el backstage era pequeñito, quedaba todo muy en familia. Y hasta que no sales no te das cuenta realmente de lo que es y que al final es un sueño, ¿no? Desde que era pequeño. Vaya, es un sueño. Ya, imagino. Bueno, es que nosotros estamos nerviosos porque no todos los días se puede hablar con alguien que ha ganado Eurovisión. Bueno, Por lo menos, si eres desde España, a lo mejor un sueco habla todos sí, los días sí. con alguien que ha ganado Eurovisión. Nosotros no. Y justo estábamos teniendo aquí un debate de, hacia al equipo, os dan algo acreditativo de que habéis formado parte de la victoria. Que va, un abrazo. No, ya está, nada, no, que va, nada, nada. O sea, bueno, al final, a nosotros tenemos suerte de que sí que hay algo que es, bueno, son los barquitos que hacíamos 10 minutos antes de salir al escenario, ¿no? Porque al final, bueno, había que hacer barquitos todos los días para todos los ensayos. Y eso sí que no bueno, algunos no nos hemos quedado y eso me voy a quedar para siempre y es un poco un trofeo, vamos, 100%. Trofeo no, trofeo que hay uno para el cantante o quien se lo quiera quedar, la discográfica o la televisión. Y luego sí que hay dos, bueno, en nuestro caso, un trofeo mini por compositor. Sí. Bueno, Entonces, pues Ceya en este caso y Thomas, que son, bueno, los dos se llevaron un trofeo mini. bueno, pues duda resuelta. Entonces ya nos quedamos tranquilos de cómo funciona Sí, esto. sí, sí, sí. De hecho, creo que estos trofeos están a la venta. Entiendo, esto es algo que podéis comprar Sí, creo que en la están web. leyendo además. Entonces, bueno, es Sí. algo que sí que le regalaron a ellos, pero está a la venta. Vamos. Pues nosotros, claro, estábamos hablando aquí de qué pasa cuando ganas Eurovisión y además nosotros es que estábamos ahí viendo en la tele y estábamos viéndote en la Green Room, ahí Qué así vergüenza. y vamos, cómo fueron esos instantes, porque vamos, nosotros estábamos en plan, madre mía. Sí, sí. No, yo no, o sea, Ujú. no iba con nunca fui, la verdad, con en mi cabeza no existía la posibilidad de ganar. Entonces, pero no por nada, yo creo que al final esta es una burbuja y no eres consciente tampoco de las opiniones o lo que realmente está funcionando y lo que no. Simplemente yo estaba en mi burbuja con mi equipo y no era consciente de nada. Y en el momento en el que también era lo que sí, de lo que sí que era consciente era de una canción con una propuesta, una puesta en escena arriesgada, que sabía que podía o no podía funcionar, dependiendo de, pues, ¿no? Pero yo quería arriesgar y arriesgué y ya está, ¿no? Y luego ha funcionado. Pero sí que sabía que eso, que no, para nada pensaba que íbamos a ganar. Y después de haber ganado el jurado, yo le dije a JJ, bueno, quédate con esta sensación, ¿no? Y ya está, o sea, esta sensación que tienes que dar y es la felicidad de haber ganado el jurado, que es una locura. Y yo le decía, ostras, es una locura, ¿no? O sea, ya está. Y luego pasó, pero pasó muy rápido. Prácticamente no te das cuenta, estás en el sofá y va pasando, ¿no? Al final lo que estás esperando es a que te llegue tu turno, ¿no? De los votos del público, ¿no? Entonces, hasta que no llega, pues estás esperando, esperando, esperando. Me sorprendió bastante, nos sorprendimos mucho con ciertos países. Suecia, bueno, pues países que pensábamos que iban a tener mucho televoto, que al final no lo tuvieron tanto. Y ahí es como que poco a poco se fueron conectando los cables y decir, vale, puede ser que sí, ¿no? Pero bueno, yo hasta el final la verdad es que no me lo tomé como con mucha calma, yo estaba muy contento con el trabajo, todos estaban muy contentos y orgullosos y de repente ocurrió y cuando ocurre, pues en mi caso me aplastaron vivo de mi equipo. Entonces no, el primer momento fue yo aplastado en el sofá y cuando me levanté, como que me di con la mano en el ojo, se me saltó una lentilla, con lo cual, desde ese momento hasta que me subí al escenario final, no veía nada, era como un sueño, más el sueño ya el filtro sueño, ¿no? El bloom. Un poco como la actuación de Ucrania. Pues un poco esa era mi visión. Sueño más el sueño a nivel visual.
Una locura, no sé. Sí, es difícil de explicar, sinceramente. No, no me lo creía. Y desde aquel momento, pues simplemente la vida sigue y la vida nos continúa igual para todos, con lo cual eso va a quedar ahí. Tengo mi barquito y, y ya está, quedará para el recuerdo, claro. Qué guay. Es muy guay, la verdad. O sea, estar en esa última pantalla y ver la reacción de la gente y el shock mío sobre todo, porque realmente no lo pensaba para nada, 100%. Es muy heavy, muy heavy. ¿Y De no lo procesar. pensaste incluso siendo una de las propuestas más favoritas? Cuando, Vamos, cuando que hice, estaba cuando me segunda. llegó, Mm, cuando me llegó la canción, sí. Cuando me llegó la canción, le veía el potencial 100%. A él me enviaron la canción y me enviaron un vídeo de su casting ujú. en la ORF donde cantaba la canción. Y le vi el potencial 100%. Y bueno, fue escuchar la canción, a los 4 días o 5 tenía que enviar la propuesta escenográfica a la televisión. Y en ese momento, o sea, el proceso de la creación de la puesta en escena también yo sentía que todo encajaba para mí. Era como, lo tenía muy claro y me salía de mi corazón. Entonces, por esa parte, pues genial, porque lo sentí y todos lo sentimos, sabíamos, ¿no? Que encajaba y tal. Pero aparte de eso, que eso ya fue en enero, a partir de ahí no ha sido meses de mucho trabajo con las diferentes propuestas, con lo cual nunca me paré a pensar si era esa. No, no. Manu. Comentas que tuviste 4 o 5 días para preparar la puesta en escena para la ORF. Entiendo que no es el desarrollo total, ¿no? Sino simplemente pues, un look and feel y una primera posición del proceso creativo, ¿no? Sí, Porque bueno, hace fue muy poco tiempo complicado. para, Mm. claro, condensar toda esa idea tan maravillosa en 4 o 5 días. Sí, fue complicado porque, bueno, sabes que está la ORF, son los clientes, luego está el equipo de JJ, que está, bueno, Tella, los compositores, JJ, Pele, Soriano, entre otros. Entonces, bueno, ahí hay varios equipos, hay un equipo que me llamó y luego que pasar filtros, ¿no? Hasta llegar al cliente, que es la ORF, con lo cual, pues, necesitaban un pitch, un tratamiento, si me llamaron un jueves, pues el lunes. Wow. Entonces, lo intenté hacer lo más rápido posible, pero es verdad que es una de esas canciones que encajó en mi cabeza desde el principio. O sea, desde el principio la idea que habéis visto era lo que fue. En plan, no hay ningún cambio. De hecho, nos intentaron cambiar cosas. No ha sido nada fácil, porque al final eh, a un profesional de la televisión con muchos años, decirle que voy a hacer una actuación en blanco y negro no encajaba de primeras. Entonces, bueno, hubo que empujar muchísimo. Tanto eso como otras ideas de actuación que habéis visto, que hubo que empujar bastante. Y eh, reuniones de crisis, ¿no? De decir, no, esto no se puede hacer. Y yo, no, sí, por favor. Y al final se hizo. Entonces estoy muy orgulloso también de que aceptaran al final. Y gracias a eso, entre otras cosas, obviamente JJ y la canción, que hayan conseguido la victoria. Eso es muy guay. Que se pueden abrir puertas a talento joven, al equipo que tenía, somos todos súper jóvenes, con ideas súper frescas. Tella, que es increíble, o sea, visionaria totalmente. Y el equipo de JJ. Muy guay bueno, que haya resultados, pese a las piedras en el camino, claro. Mm. Y que se respete al final la creatividad, ¿no? El respeto creativo, que me parece, vamos, importantísimo y que, Sí, bueno, que probablemente haya sido y será y es limitante en muchos aspectos a nivel, no solo Eurovisivo, sino en otros niveles, otros programas y demás, y que me alegra un montón saber que se llegó a respetar y que, bueno, que pueda ayudar también a decir, pues mira, como un argumento para un futuro a otros compañeros y compañeras que respetando la parte creativa y rompiendo moldes es como realmente se puede llegar a triunfar o simplemente total. hacer una propuesta auténtica de verdad, ¿no? Así que me 100%. alegra Es que me mucho. parece esencial, chicos, tener Mm. a un equipo a quien se le respete desde el principio y en el que crean, sobre todo, y que las voces
sean las mínimas posibles, porque al final cuanto más interfieres en una idea, más se empieza, ¿no? a abstraerse de de la idea inicial, de la narrativa. Yo, por ejemplo, trabajo mucho o sea, realmente es como un impulso. Hay una narrativa, hay una idea narrativa, sobre todo, casi siempre trabajo eh, al final vengo de eso, ¿no? De la ficción, con lo cual algo, una pieza con una historia cerrada. Y es un impulso en el momento en el que me sacas de ahí, que lo puedo hacer, obviamente, pero ya no es lo mismo, ¿no? En mi cabeza ya empieza como a no funcionar. Entonces, 100%, o sea, creer en el talento, joven, o quien sea, no, y ir todas a por una. Es que funciona, de verdad. Sea lo que sea, es súper importante. Bueno, y hace un rato comentabas, o sea, hablabas del tema de la victoria y tal, entonces, como eurofan que eres, ¿te ha pesado más el triunfo, digamos, a nivel profesional o más, digamos, por lo eurofan que eres? Pues no es que es muy complicado porque al final, claro, o sea, Eurovisión es mi sueño, yo creo que es un sueño cumplido, obviamente, porque el año pasado ya fue cumplido realmente, porque para mí era una vez. Yo iba con la intención de ir una vez y sabía que era mi oportunidad y ya está, ¿no? Y volver este año y ganar es una locura. O sea, no me entra en la cabeza, lo dicho, me va a costar muchas semanas o meses o años entenderlo. Eso por un lado. Creo que es un poco de las dos, porque al final mi carrera también la he realizado en este ámbito. Entonces, un poco de trabajo a nivel laboral es muy, muy guay, obviamente, súper. Que se reconozca y que funcionen las cosas es increíble y estoy súper agradecido. Y luego, por otro lado, obviamente como Eurofan, pues es una locura, pero lo dicho, me va a costar mucho más. Es mucho más fácil para mí entenderlo a nivel laboral que a nivel Eurofan, porque en el momento en el que empiezas a trabajar de tu sueño, las ideas cambian y te posicionas en otro lado en tu cabeza, lo posiciono en algo laboral 100%. Pero yo me acuerdo, ¿no? Viéndolo con mi madre Eurovisión, cuando ganó Dima Milán, ¿no? Y sí, me acuerdo del momento, ¿no? De la canción y el momento ganador, ¿no? No sé por qué, siempre que me acuerdo en ganador, me acuerdo de él. Bueno, era el año que me tocó verlo por primera vez, imagino. Y es como de repente estar de ese lado es inexplicable. O sea, no hay palabras para describir, para entender el cómo has pasado de una cosa a otra. Es una locura. Bueno, yo quería felicitarte lo primero y luego también preguntarte por cómo llevaste las expectativas, porque el año pasado hiciste la fotografía de Bambi Zag, que a todos nos flipó, y este año trabajabas con candidaturas que eran muy favoritas también, como la de JJ o como la de Erika. Entonces, no sé si eso os afectó a la hora de trabajar y cómo lo has gestionado este año. Bueno, no, al final, mi respuesta es no, porque al final teníamos tiempo para trabajar. Yo también pude elegir con quién quería trabajar, que es o sea, tuve mucha suerte en ese sentido. Y la gente que me ha rodeado es que Borja, ya más que un profesional, que lo ves, y es un sueño trabajar con él, es amigo. Loi, mi equipo finlandés, diseñadores finlandeses, el equipo chipriota. O sea, ha sido tan fácil y han creído tanto en nosotros desde el principio que, o sea, mientras tenga la aprobación del equipo y de ellos y del artista, eh, yo soy feliz, ¿no? O sea, no se puede al final, o sea, es muy complicado agradar a todo el mundo. Eso está clarísimo, ¿no? Pero mientras los equipos se sientan representados y hay un trabajo real de meses y un trabajo de verdad, es que o sea, más no se puede hacer realmente. Podríamos haber tomado otra dirección, pero estoy seguro y soy muy orgulloso del trabajo, o sea, el trabajo sin descanso que hemos hecho con todas.
y las expectativas es que al final, el momento en el que trabajas tanto y que lo das todo, todos tus días, las noches, los fines de semana, todo, durante 5 o 6 meses, eso tienes que eliminarlo porque o sea, no es realista, no. No. Y bueno, todo ese trabajo yo creo que lo conseguimos ver en esa puesta en escena, pero también si comparamos, digamos, el primer ensayo de esa escenografía que preparaste, que has compartido recientemente, ¿no? Si lo comparamos después con lo que vimos pues en la final, ¿no? Y todo lo que fuimos capaces de ver durante los ensayos. Había muy poca diferencia entre ese primer ensayo y el resultado final, ¿no? ¿Os encontrasteis con algún tipo de problema cuando llegasteis o piensas que el producto ya estaba cerrado y no hacía falta demasiado retoque? Bueno, algo bueno que te da, creo, trabajar con varias propuestas es el contacto con el equipo del festival. Al final, obviamente tenía mucho más contacto con ellos. Bueno, quizás también de mi parte que he puesto, obviamente, para estar en contacto y desde el principio con las delegaciones. Estaba claro que era yo quien iba a hacer el contacto directo con ellos. Entonces, mientras desde el principio lo tengan todo, realmente todo, y cerciorarte de que todo está muy, muy claro, es que no tenía dudas de que íbamos a llegar a donde queríamos. Problemas, no, bueno, con Chipre sí que tuvimos problemas, con el resto no. Fue todo muy, muy bien y los pequeños problemas que pudo haber son súper comunes, me refiero, en el UMK, en los ensayos, pues obviamente pues, es algo muy parecido. Tiene que haber un proceso y es normal y vamos con la tranquilidad de que se va a llegar al resultado final que queremos, sin duda. Con Chipre, el problema que tuvimos es que no tuvimos standing, o sea, tuvimos un standing, pero no fue un standing, bueno, sabéis que tienen como 20 minutos o media hora por standing, ¿no? Y normalmente se hacen como 2 o 3 pases de cada actuación. El primer pase, pues los operadores de cámara tienen ¿no? su QPilot o bueno, Live Edit en este caso, y lo hacen por primera vez. Por primera vez entienden quién es dancer on the right, ¿no? O por primera vez entienden qué es prop on the left y tal. Al final, pues tienen que encontrar las cosas y entender. Y de ahí se va puliendo, ¿no? Cada ensayo se va puliendo durante esos 30 minutos. Pero en nuestro caso no hubieron pases, hubo solamente uno al final de esos 30 minutos, porque era muy complejo para los bailarines estudiantes ¿no? O quien fuera del equipo, para replicarlo, fue muy complicado. Entonces nos mandaron un vídeo, pero con los house lights on, o sea, con la iluminación, pero con un fogonazo en medio, ¿no? Para que vieran ellos dónde estaban. El final con la V no lo llegaron a hacer. Entonces, bueno, fue un vídeo donde los operadores de cámara no encontraban nada. Bueno, un desastre, ¿no? Pero sabía que iba a pasar. O sea, también era entendible que eso iba a ocurrir. Entonces no me preocupaba, es decir, sabía que iba a ocurrir, es un fallo de su parte, igual necesitaban más tiempo para ensayar los standing, ¿no? de nuestra actuación, no lo sé. Pero bueno, sabíamos que iba a ocurrir y tenía muy claro también de su parte, me lo dejaron muy claro que no me preocupase, que obviamente pues, es un fallo de ese lado. Y cuando llegamos ya estaba todo en su sitio. Entonces, al final, eso, tener comunicación constante con ellos y entender muy bien quiénes son y qué es lo que hacen y por qué y cuáles son las intenciones de cada uno y tal, es súper importante. Y colaborar siempre, tanto en los ensayos como en la viewing room, tratar a estas personas profesionales, de gente que quiere hacer un show, el mejor show posible, realmente. No están a tu contra, ¿no? Y entender eso es muy importante. Súper. Bueno, yo quiero que nos hables un poco más también de la puesta en escena de Chipre, que también era un poco alejada a lo que habíamos visto antes de ti, pero me has dejado interesada un poco por esa obsesión con el blanco y negro en la actuación de Austria y lo que lo peleaste. ¿Qué querías narrar o por qué esa necesidad de que fuera en blanco y negro, ¿no? Porque a mí, bueno, que también me gusta mucho el cine, me recordaba un poco al expresionismo alemán, a películas como The Lighthouse, pero no sé hasta qué punto tú tenías ese ideario en la cabeza y era una condición sine qua non de si no va en blanco y negro, esto no se puede hacer. Pues es un proceso muy largo y entonces no sé ahora mismo
exactamente dónde comenzó, pero sí que me acuerdo de los primeros bocetos que hice, los hice en blanco y negro. Como me salió así. O sea, fue el momento de decir esto. Y de hecho voy a compartirlo, creo que uno de estos días lo compartiré, los primeros bocetos de Austria con los faros y tal, ¿no? Y me salió así. Y claro, obviamente lo empecé a linkear con el expresionismo alemán, The Lighthouse, o sea, Robert Eggers es mi dios, me encanta, con lo cual obviamente hay un poco de eso. Y sí, bueno, fue una decisión o sea, desde el principio, que cuando empecé a bocetar sabía que esa era la dirección y ya está. Obviamente, yo creo que es algo más personal. Una decisión personal, obviamente, que apoya la narrativa. También intentando separarme del resto de las situaciones, obviamente. Y centrándome sobre todo en él y en lo que estaba contando, en la historia que estaba contando. O sea, cómo reducir cómo separarme 100% del escenario de Eurovisión, teniendo tintes, obviamente, de que estamos en un escenario muy importante. Recordar eso, ¿no? Que estamos en ese mismo escenario, pero intentar reducirlo a las emociones y a la expresión, la expresividad a la historia. Y ya está, ¿no? O sea, dejarlo todo en lo más crudo posible. Obviamente hay muchas cosas en la actuación que ocurren, con lo cual, bueno, pero intentando reducirlo siempre a él y a sus primeros planos y a su expresión en la historia. Ujú. Y bueno, también queríamos saber un poquito, porque ya nos hablaste pues en la propia semana de Eurovisión, un poco la intrahistoria de la puesta en escena de Chipre y sobre ese hombre de Vitruvio. ¿Nos puedes Mm. contar un poco cómo empezó esto? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, o sea, me llamaron en noviembre, yo estaba haciendo el junior en ese momento, esa misma semana recibí la llamada de Chipre, y para mí era un poco un reto, una canción reto, y me metí de lleno. Y bueno, o sea, al final también proceso este sí que fue más largo el proceso. También es que estaba lo dicho, con la semana de Eurovision Junior fue un poco más complejo, pero fue más largo el proceso, intentando entender un poco. Al final es un artista muy nuevo, Cío. Entonces, bueno, pues muchas reuniones con él, con su equipo, qué querían hacer y cómo lo veían. Al final, atando cabos, uniendo puntos, llegué a la conclusión. Bueno, quería contar una historia sobre la perfección, ¿no? Bueno, algo, un poco de lo que habla la canción. Yo sí que sé de lo que habla la canción. O sea, no habla del hombre de Vitruvio, quiero dejarlo claro. No habla de eso la canción, obviamente, no. Tampoco habla de Eleni Fureira ni nada de eso, que eso fue un dramón en la delegación. Yo no lo entendía, chicos. Era como, pero, ¿cómo va a salir? Bueno, da igual. Eh, pero sí que, bueno, es un proceso creativo. Al final llegué a esa conclusión. Y lo del tema del hombre de Vitruvio es simplemente un detalle más de una actuación completa. Tampoco era mi intención que todo girase en torno a eso. Quizás luego a nivel de publicidad y tal, o cómo lo han querido llevar, eso no tengo nada que ver yo. Pero sí, parte de mi presentación hablaba de esa figura, como de otras muchas que también aparecen y nadie lo ha linkeado aún, ¿no? Entonces, bueno, sí, bueno, no he explicado nada, lo he dejado un poco en blanco, ¿no? Pero Bueno, eso es que tenemos deberes para volvernos a ver la actuación e sí, intentar. sí, bueno, al final yo sabía que quería trabajar con la corporalidad de un grupo. La idea inicial no tenía nada que ver y iba a trabajar con estructuras invisibles por las cuales, gracias a las cuales formaban ellos esculturas humanas, ¿no? Y iban cambiando y tal. Pero al final de ahí como que acabé en este otro lugar. No por nada, sino porque el proceso, como decía Borja en vuestra entrevista también, al final acabas en otro lugar, pero no porque no se pueda hacer, sino por cosas como obvias y creativas, ¿no? Pero bueno, que empezó en un lado y luego cómo fue evolucionando hasta lo que ha sido. Pero vamos, el tema del hombre de Vitruvio sí que es una inspiración importante, pero no es la inspiración. Ujú.
Y aparte de Chipre, pues también estuvo ese trabajo con el UMK, con Erika. ¿Cómo ha sido trabajar en un UMK? ¿Cómo ha sido el proceso creativo con esas 7 candidaturas? Quiero que nos abordes porque creo que en el UMK, pues bueno, se ha trabajado y la IELTS se implica mucho, realiza los videoclips, ¿no? Me parece súper interesante en ese sentido cómo el UMK se implica con cada una de las candidaturas. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trabajo en todo ese equipo y si te gustaría repetir. Ya no te voy a hacer la pregunta, que probablemente no me la pudieras repetir si la tuvieses la respuesta, pero si te gustaría repetir. Sí, bueno, 100% estaré con ellos este año también. O sea, no puedo decir que no, porque es una fantasía, o sea, es lo mejor que puede pasar en la vida, es trabajar con esa gente. Son los mejores, no, realmente son los mejores, con un presupuesto súper reducido, súper reducido. O sea, yo creo que es complicado en llegar a entender con lo que trabajan ellos. Muy poco. Pero llegan a hacer esas cosas, ¿no? Es una locura. Y todo viene de que es un equipo muy pequeñito, con muchas ganas y mucho talento. Empezamos en septiembre escuchando las canciones. Somos 5 personas, el productor, la coreógrafa, el diseñador visual de iluminación y el realizador y yo. Somos 5 personas colaborando en una mesa o un sofá. Desde el inicio, ¿no? Escuchamos las canciones, hablamos con los artistas. Los equipos de los artistas no se entrometen, o sea, a nivel creativo no. Nosotros proponemos y ellos aceptan o no aceptan, o cambiar esto o no cambiar esto, ¿no? Pero siempre viene parte de nosotros. Y es una exploración, es un juego, es jugar. Tenemos un plató allí disponible en Helsinki, donde se juega desde septiembre. No me acuerdo cuánto fui yo. A final de septiembre creo que fui como 5 días y luego vuelvo en octubre. Tal. Bueno, pues cada mes voy como una semana y nos juntamos todos y jugamos. Y de primeras no viene nadie, somos nosotros solos, como bocetando. Nos levantamos, bailamos, ¿no? Hacemos como el... O sea, es como todo súper jugar. Un patio de un colegio, 100%. Y luego, poco a poco, a partir de noviembre, creo que ya es, o octubre incluso, se empiezan a incorporar los artistas. Pues viene Erika, ¿no? Y vamos aplicando esas ideas a ella, corporalmente y tal, y se va modelando el acto completo, ¿no? De la actuación. Es una locura. O sea, realmente es eso, contar con 5 personas durante un periodo largo de tiempo y luego al final se añade, pues, cada persona, cada uno de nosotros tiene un equipo que se añade cuando se va a hacer el show, obviamente los meses de antes. Pues el equipo de Ari, que es el diseñador de iluminación, ¿no? Y de visuales, pues eso, tiene su equipo de visuales, su equipo de programadores de iluminación, se añaden y él ya sabe, él es muy consciente de lo que hay y del proceso creativo, lo mismo conmigo, lo mismo con la coreógrafa y sus asistentes, ¿no? Es algo como, tiene mucho sentido, mucha coherencia el viaje creativo del UMK. Y ojalá se pudiese hacer aquí, la verdad, porque creo que es súper guay. Y tiene mucho sentido y es muy coherente con el show y al final creas un show, con coherencia. Qué guay. Y bueno, este año ha sido tu segundo año en Eurovisión, entonces yo te quería preguntar si has notado, digamos, como que ya tenías más experiencia, ¿no? Como si has notado ya que el haber tenido experiencia el año pasado te ha ayudado este año como a optimizar o mejorar tu trabajo. Sí, o sea, 100%. Yo creo que el año pasado con una lo sufrí bastante. O sea, cosa que no ha pasado este año, o sea, que yo creo que sí, porque empiezas a entender un poco, pese a que ya entendía y sabía, ¿no? Más o menos, pero hasta que no lo vives no eres consciente. Y obviamente, por un lado eso, pero creo que lo que más me ha ayudado ha sido el Junior, el UMK, o sea, todos los proyectos entre medias. Em, a estar en el equipo, en el core team y entender realmente esas personas y esos sueños de otras personas y artistas que vienen a pedir cosas y entender eso y cómo funciona es muy guay. Sí, es que ha sido un viaje súper guay, la verdad, este año ha sido súper chulo. Obviamente he tenido mis crisis y mis cosas y llorado y me he ido al hospital, como siempre, pero menos que el año pasado.
Y ha sido muy guay. Es que el equipo, los bailarines españoles, de verdad, o sea, son los más. O sea, es un amor. Mi equipo, es que no puedo tener un mejor equipo. Creo que ahí está ¿no? El kit de la cuestión es tener un equipo en el que confías 100% y en el que están a favor de todo y que lo dan todo. O sea, lo dan todo. Han sido mis médicos, han sido mis padres, han sido mis hermanos, han sido todo. O sea, hemos sido una familia y en un equipo internacional, porque al final, bueno, teníamos sí, gente para todas las situaciones, gente de Finlandia y gente de España. Entonces, he robado a algunas personas de allí del UMK. Y sí, creo que este año ha sido mucho más sencillo, tenía muy claro lo que había y cómo trabajar y están todos hemos acabado todos muy contentos con todo. Yo quiero que nos hagas un top 3 de momentos de esta temporada que más te han gustado. O sea, ¿con qué te quedarías? Y luego también tengo otra pregunta, que es que cómo se compagina, por ejemplo, estando en la final con la candidatura de Finlandia y la de Austria. Por ejemplo, cuando están dando los votos, ¿tú con quién estás? ¿Estás con uno? ¿Estás con los otros? ¿Te vas cambiando? Ya. ¿Cómo es eso? Complicado. No, pues top 3, qué complicado. A ver, el 1 es el momento de la doble pantalla esta extraña, ¿no? Pero bueno, el momento de ganar. Creo que ha sido como un poco el momento shock. No, fíjate, no, el top 1 no es ese. El top 1 es después de haber ganado y reencontrarme con Borja y con Loi, coreógrafo y asistente de coreografía, y verle las caras, porque al final tú estás en la green room, todos o sea, gritando, increíble, pero luego eso es una burbuja, ¿no? Y luego salir y encontrarte con esa gente que estaba viendo en una pantalla y ver la reacción, ahí fue el shock de verdad. Y verle las caras de decir, no me lo puedo creer. O sea, realmente ha pasado, ¿no? Eso fue muy, muy fuerte. Porque son gente a la que amo. O sea, realmente que yo, o sea, si verles esas caras y eso fue el shock. Y luego, no sé, yo creo que el top 2 y 3 yo creo que son las reacciones de los artistas a las propuestas. Fue muy guay, porque JJ y Teia y tal fue bastante intenso. Yo estaba muy nervioso, porque al final eran 4 días, tenía que hacerlo rápido, pero bueno, al final vino con la emoción mía y guay. Y reunirme con ellos por primera vez, como aquí, por Zoom, y contarles todo y ver la reacción fue muy fuerte. O sea, eso fue momentos que me voy a quedar para siempre. Y lo mismo con Teo y con el equipo. O sea, esos momentos de reacción a la primera reacción, que siempre vas con todo el miedo del mundo, porque al final, bueno, es lo que hay. O sea, como artistas, pues ese miedo va a estar siempre y ese síndrome del impostor y tal. Pero llevarlo y de repente la reacción, eso es increíble. O sea, es un respiro por fin de decir, wow, confían en mí, guay, adelante. Sí. Y me has dicho otra pregunta, creo. Sí, que cómo es compaginar estar con dos equipos en la final, a la hora de los votos sobre todo. Sí, bueno, por suerte estábamos al lado, estábamos el sofá con sofá. Bueno. Sí, eso fue muy guay. Y bueno, la idea, ellos, o sea, el equipo de Finlandia, querían que yo, pues, bueno, que estuviese con ellos, porque al final el equipo de Finlandia, mío, también estuvo con nosotros. Cuando daban votos, se iban cambiando, ¿no? Mati es el jefe bueno, no es el jefe de delegación, pero el productor del UMK, que es uno de los que llevaba un barquito, bueno, el barquito, uno de los palos, con el hilito invisible, es el productor del UMK, muy fuerte. Claro. Pero bueno, ahí funcionan así, ¿no? O sea, le dan todo. Era uno y él se iba cambiando. Ari también, que es uno de los directores visuales de Finlandia, también venía con Austria. Y mi idea era cambiarme también, pero no sé qué pasó. Que en el momento que se me pasó o estaba con algo, no me acuerdo. Y al final me vinieron a recoger, en plan, me tienes que venir tal, pero no me dio. Vaya que no me dio tiempo. Pero la idea era estar con los dos, estábamos al lado, con lo cual, bueno, nos íbamos cambiando y apoyando a cada uno. Pero bueno, es un momento, al final tampoco. O sea, el estar o no estar en el sofá no me parece tan importante. Bueno, fue muy guay, obviamente, por lo que ocurrió, cosas que no esperaba. Pero no sé, me parece ser una gran experiencia como Eurofan, pero vaya, no es lo más esencial. O sea, la sensación y el orgullo iba a estar igual, estuviese ahí o no.
Es más para estar con el artista. Cuando estaba con Teo, fue el que me lo pidió también, que estuviese con él. Y o sea, es algo más como personal de que te lo pidan. Y Sergio, pues en muy poquito tiempo te has labrado un nombre, ¿no?, dentro de la esfera eurovisiva y, bueno, eso significa que mucha gente que se dedica a lo mismo que tú pues va a querer seguir tus pasos, ¿no? También meterse en el mundo de Eurovisión y poder plantear una puesta en escena. ¿Qué consejo le darías a alguien que vaya, que se le encomienda una tarea como esta, que vaya a tener que hacer su primera puesta en escena para Eurovisión? Si te refieres, bueno, si estamos hablando de alguien a quien no se le ha dado la oportunidad aún, o sea, que está empezando o tal, yo creo que es hacer. O sea, si tienes una idea o sea, un guión o un amigo que sabe cantar o alguien, o ni siquiera eso, una persona, una canción que te guste, da igual. Es realmente hacer. O sea, lo que sea con el móvil, me da igual. O sea, hacer y aprender desde ahí, que no hace falta tener un gran presupuesto para hacer cosas guays, pero se aprende desde aquí, ¿no? Desde empezar a entender y a editar y a entender cómo funcionas tú, porque al final no hay. Está muy guay estudiar y hay que estudiar, obviamente, pero no hay universidad que te enseñe realmente eso, ¿no? El aprender haciendo y equivocándote y viendo tú lo que funciona y lo que no funciona para ti, para contar tus historias como lo quieras contar tú. Entonces, mi consejo es hacer. O sea, tienes un guión, no lo dejes, hazlo. No tengo dinero. Con lo que sea, da igual, con tu iPad, con tu móvil, hacer, súper importante, y luego exponerlo, obviamente. Es decir, tener una vía de enseñar esos proyectos. Al principio igual te da miedo, bueno, pero es importante eso, hacer y enseñar y exponer para aprender también de que no pasa nada por enseñar algo que no esté perfecto, ¿no? Y mientras cuentes una historia, va a haber gente que la entienda, ¿no? Y que esté ahí, que haya un feedback. Siempre hacer. Yo es que mi consejo para todo el mundo es hacer cuanto antes, ya. Sí, muy importante. Con 0 euros. Y hablando de hacer, una vez ya has ganado Eurovisión, ¿qué te queda por hacer de cara al 2026? O sea, ¿cuál es el siguiente escalón? Pues ya. No, pues es complicado porque es mi sueño realmente. O sea, es mi sueño. 100% esa Eurovisión. Era mi sueño más que nada. Es, complicado, es muy, muy complicado de entender en mi cabeza ahora. Pero no, pues hay un montón de cosas. Yo creo que es más a nivel creativo, en plan, poder como romper barreras en la televisión, que me gusta muchísimo, obviamente, pero también en quizás conciertos podría ser también. Y luego también volver a la ficción me gustaría mucho. O sea, un sueño es hacer un largo también. Eso sería mi siguiente sueño seguramente. Pero no, o sea, realmente continuar aquí, la adrenalina que me produce esto y en general la televisión, que es algo nuevo para mí, porque yo vengo de otro lugar, es como lo que sentía cuando empezaba con 11 años, ¿no? A hacer vídeos o 10 años con mis amigos, una cámara, la cámara de mi padre, hacer programas de televisión y tal en el colegio. O sea, esa sensación de la adrenalina de eso lo estoy obteniendo de nuevo con esto. Entonces, claro, me encantaría como seguir aportando y como investigando y explorando con equipos como el del UMK, ¿no? Que dan pie a eso, a la exploración. Y, y nada, también eso, ficción, escribir. Quizás pues saltar a otro tipo de mercado también sería guay, que Eurovisión me encanta y vamos, sigue siendo mi sueño porque es una familia ya. Lo que siento dentro realmente es como muy familiar, pese a que llevo muy poquito. Pero eso, que también saltar a otros mercados estaría guay, pues sí. Bueno, ahora que dices eso, yo te quiero dejar marchar ya, que te tenemos aquí explotado. No, pero me encanta, chicos, es que me encanta. Pero es que me acaba de venir la pregunta porque, claro, al final, cuando tú entres a trabajar dentro de algo que admirabas tanto y que has seguido tanto, hay una perspectiva que te cambia y no sé de qué manera te ha cambiado tu visión como eurofan el poder trabajar Eurovisión. Pues no sé si me ha cambiado. O sea, realmente la visión es que es algo
mucho más cercano, de repente. Es como que le quitas quizás un poco de lujo cuando trabajas en las cosas. Se le quita un poquito, yo creo. Pero no sé, es que realmente sigo soñando, o sea, sigue siendo un sueño y cada vez cada ensayo, cuando escuchas el activation sound, ¿no? El activation shot, no sé, se te acelera el corazón, o sea, realmente sigue siendo lo mismo y cuando lo pienso, cuando pare y lo piense realmente, pues entenderé todo lo que ha pasado. Creo que no cambia mucho. Al final, a nivel profesional, pues es un trabajo más, como he hecho otros, pero con el añadido de, hola, estoy aquí, que es mi sueño y es una locura y puedo hacer todo esto y soy capaz de, ¿no? de conocer a esta gente que han sido como, o sea, estoy trabajando con gente o he conocido a gente que eran mis ídolos, ¿no? Tanto guionistas del show como realizadores, ¿no? Y tener ese contacto con estas personas con las que yo soñaba. Eso es una... Pero al final, eso, en el momento en el que se convierte en algo laboral, cambia, pero sigue siendo sueño. Estoy como muy difuso, o sea, como que digo, pero no digo, muy raro. Bueno, lo siento. Es normal, o sea, ha pasado una semana, pero para ti habrá sido anoche casi todavía. O sea, Sí, Yo quiero hacer una última pregunta, si puedo. Sí. Claro, Si te deja, dale. Claro. Yo ya estoy nerviosa por el año que viene, que nos vamos a Austria. A mí Austria me encanta. ¿A ti te gustaría ser como el director creativo del Eurovisión de Austria? Hombre, yo creo que, mira, igual ese es el sueño, chicos. Ya tenemos un nuevo Sería reto. el sueño. Antes de ficción, yo creo que ese sería el sueño, claro. Pero bueno, es algo que hay que esperar y ver. O sea, a mí me encantaría ser un sueño, pero también hay que entender que, bueno, es Austria, ¿no? No es España. Entonces, bueno, pero igual tampoco es una excusa porque al final este año también ha sido los suecos, ¿no? El equipo de Sasha y Christer y tal. Entonces, bueno, pero sería un sueño, 100%. Pero Tú manda un mail. Bueno, de ahí a que me llamen es otro. Los correos los Pero me tienes. encantaría. Claro. Claro. A ver, yo creo que cara te ponen, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esto No, sería muy guay y ya obviamente hay contacto y ha habido conversaciones, pero eso hay que esperar y ver. Pero me encantaría, sería un súper sueño. Sí. Poder aportar a lo que es, sobre todo a nivel show, gala, y que se puede hacer, que se puede aportar más allá de lo que ya conocemos, porque yo creo que hay cosas en las que se es original en algún momento y luego es como que se establece como algo normal, ¿no? Como la Flag Parade, ¿no? Y creo que se pueden volver a pensar, no dejar ahí estancado, ¿no? Creo que eso sería muy guay, como pensar de nuevo qué es Eurovisión, cómo son las galas, qué hay, qué elementos hay que se puedan no mejorar, pero buscar otra dirección. Eso sería muy guay. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que Que innovar, Eurovisión durante muchos años Innovar. ha estado a la vanguardia y yo creo que lleva un tiempo un poco estancado, ya no innova tanto, ya no sorprende tanto. Hay puestas en escena Vale. que sí, pero como show creo que ya no Sí. tiene ese valor. Y bueno, pues nada, que te llamen. Sería chulo. Telefónico. Vale, veremos. Pues Total. Sergio, muchísimas gracias una vez más por Gracias a pasarte vosotros por el aquí. apoyo siempre, o sea, de verdad. Y me vi la entrevista de Borja, me encanta. Eres lo más. No, de verdad, muchas gracias por todo, siempre. Nada, esta es tu casa para cuando quieras y que vengan muchas Eurovisiones más y ojalá tenerte por España y bueno, todo de tu mano. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.